Bienvenidos a todos a este webinar, el número 19. El día de hoy tenemos la charla Retroalimentación Automática basada en NLP para la capacitación en psicoterapia. El día de hoy nos acompaña la doctora Verónica Pérez Rosas, quien se encuentra en la Universidad de Michigan. Pero antes de comenzar, me gustaría leer una breve reseña de su currículum. Verónica obtuvo su doctorado en Ciencias Computacionales e Ingeniería por la Universidad del Norte de Texas en 2014. Es investigadora nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores SNI. Actualmente se desempeña como investigadora en la Universidad de Michigan, donde pertenece al Laboratorio de Inteligencia Artificial y al Grupo de Tecnologías de la Información y Lenguaje en el Departamento de Ciencias Computacionales. Sus intereses de investigación incluyen procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje automático, lingüística computacional y representaciones multimodales. Su trabajo de investigación se enfoca en aplicaciones del PLN, incluyendo detección automática de desinformación, PLN en salud mental, así como la detección de comportamientos humanos como sentimiento, engaño, sarcasmo y respuesta afectiva. Bien, doctora, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Queremos agradecerle y bueno, comentarle a todos nuestros asistentes que todas las preguntas las vamos a realizar al final, quien con gusto la doctora nos responderá. Adelante, doctora, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Primero, muchas gracias a los organizadores por la invitación y bueno, segundo, gracias por asistir a este webinar. Am, Les voy a hablar acerca de una serie de proyectos que estamos realizando en la universidad para la retroalimentación automática en la capacitación de psicoterapia. Este es un proyecto que ha estado realizándose durante los últimos 5 o 6 años y básicamente voy a hablar de 2 diferentes áreas, pero, un momento. Okey, estas son mis 3 aspectos que voy a discutir en esta plática. Primero voy a hablar acerca del uso del procesamiento del lenguaje natural en psicoterapia y cuáles son las oportunidades que tenemos como científicos en el área de NLP. También voy a hablar acerca de enfoques computacionales para psicoterapia. Particularmente me voy a enfocar en 2 proyectos que hemos realizado. Uno es generación automática de reflexiones. Voy a hablar un poco más tarde de qué es una reflexión y después voy a hablar acerca de la evaluación de reflexiones. Y concluiré discutiendo un poco acerca de los desafíos y perspectivas dentro de esta área y cómo está situada. Me gustaría iniciar proveyendo una descripción general de qué es psicoterapia y cómo está usada para el tratamiento de salud mental y conductual. Primero, la psicoterapia es un enfoque efectivo para los problemas de salud mental y conductual, y uno de sus mayores potenciales es de que sus beneficios pueden ser duraderos y tienen menos efectos secundarios que los medicamentos. Y recientemente se ha visto que hay un incremento en la demanda de servicios de salud mental y uno de bueno, y también para mejorar no solamente salud mental, sino también mejorar comportamientos relacionados con la salud. Por ejemplo, incrementar la actividad física, reducir el tabaquismo o el consumo de alcohol. Am, Sin embargo, a pesar de que esta demanda se ha ido incrementando durante los últimos años, un problema es de que no existen suficientes terapeutas para satisfacerla. Y esto ha sido incluso peor ahora con la actual pandemia de COVID. Y entre muchos otros factores, la escasez de estos servicios de salud mental tiene que ver con la dificultad de entrenar nuevos terapeutas en corto tiempo y también con la necesidad de evaluación experta, que es ahí donde parte de mi investigación está enfocada. Y solo para mencionar algunos retos que están relacionados con la implementación de psicoterapia y cómo se relaciona en el PI. Primero, existe poco entendimiento sobre lo que hace que la psicoterapia sea exitosa. Ha habido múltiples estudios en el área de psicología clínica que indican que la psicoterapia es útil, que la gente puede, por ejemplo, dejar de tener comportamientos riesgosos, puede incrementar sus comportamientos positivos o puede mejorar su salud mental,
pero no existe evidencia clara de qué es lo que o cuáles elementos de la psicoterapia la hacen exitosa. Por ejemplo, no se sabe si esto yace en la interacción entre el paciente y el terapeuta, si tiene que ver con el lenguaje que se usa dentro de la conversación, si es un estilo en particular, o si tiene que ver con el tipo de problema que se quiere, en que se quiere enfocar. Y uno de los grandes, digamos, retos es que la evaluación en psicoterapia depende mucho de la perspectiva retrospectiva del cliente. Es decir, usualmente se le pregunta al cliente, ¿cómo sentiste la terapia? ¿Te ayudó? Usualmente es en la forma de unas surveys o tal vez un escrito de cómo estuvo su sesión. Y también del lado del terapeuta, usualmente son informes autoevaluativos y evaluación de pares, es decir, se intercambian las sesiones y se puede evaluar qué también hicieron. Sin embargo, este proceso es costoso y consume tiempo. Por supuesto, no es escalable porque tal vez puedan evaluar 5 o 10 sesiones, pero si fuesen 100 o 1000, es más complejo. Y la retroalimentación de los terapeutas no es inmediata y ocurre con poca frecuencia durante la práctica de psicoterapia. Otra vez tiene que ver con que es costoso y consume tiempo y requiere expertise. Ahora, en recientes años ha habido un interés en usar NLP para mejorar la práctica de psicoterapia y varias investigaciones, entre ellas la que realizo en la universidad, tiene que ver con dos aspectos principales. Una es la evaluación de la calidad del tratamiento, es decir, cómo medir qué tan fidedigno fue el tratamiento a la estrategia y qué también funcionó. Y entre algunos de los proyectos que hemos realizado en esta área es asistir a los terapeutas a medir la calidad de sus interacciones. Por ejemplo, en la imagen de la derecha tenemos una conversación entre un cliente y un terapeuta y si pudiéramos construir un sistema automático que evalúe diferentes aspectos de la conversación y provea un resumen de qué también el terapeuta hizo su trabajo. En este caso, aquí estoy evaluando si hizo preguntas, cuántas hizo, si hizo reflexiones de lo que escuchó, si mostró empatía. Y la otra área que más recientemente ha ganado interés es estudiar cómo la interacción entre terapeutas y clientes influye en el tratamiento. Y para esto ha habido múltiples estudios donde se analiza los comportamientos durante la conversación. Por ejemplo, las dinámicas de intercambio intercambios en la conversación, o por ejemplo, características del lenguaje que se usa durante conversaciones que fueron exitosas porque, por ejemplo, el paciente dejó de fumar, contra conversaciones que no fueron exitosas porque el paciente ni siquiera volvió a la siguiente consulta, por ejemplo. Y el segundo aspecto es asistir durante el aprendizaje de habilidades de psicoterapia, que es de lo que voy a hablar el día de hoy. Para esto, el objetivo es guiar a los terapeutas durante la adquisición y perfeccionamiento de sus habilidades. Y en este caso es un objetivo diferente al objetivo usual de, por ejemplo, los sistemas de diálogo que hacen chat, donde se crea un terapeuta virtual. En este caso, no estamos tratando de crear un terapeuta, pero estamos tratando de crear un guía que ayude al terapeuta mientras está practicando. Como contexto, la mayor parte del trabajo que voy a presentar es utilizando datos o ejemplos de psicoterapia que utilizan una técnica llamada entrevista motivacional, que es un estilo de asesoramiento orientado a objetivos y centrado en el cliente. Y el principal objetivo es que haya un cambio de comportamiento, ayudando a los clientes a explorar y resolver ambivalencia, es decir, por qué no quieren hacer cierta cosa y cuáles son los motivos, por ejemplo, sus valores o cuáles son sus razones para, en contra o a favor de un cambio. Aquí voy a mostrar dos ejemplos. Por favor, avísenme si no, si no se oye bien. Veamos. Aquí. Okay. Ese es el primer ejemplo. Can I help you?
Yeah, I just got off work and apparently they're going smoke free. So I thought I'd stop by the pharmacy here and see what my options are. Some of my friends have tried nicotine patches and they say they don't work very well. I don't really want to quit smoking. I just need something to get me through the day. So you want nicotine replacement, but you don't want to quit smoking? Maybe like during the day nicotine replacement. Is that, I mean, do y'all have anything like that? We don't really recommend that. The idea is you would use the nicotine replacement to actually quit. So then you wouldn't be smoking at work, but you also wouldn't be smoking the rest of the time either. Well, I don't really want to quit. I mean, I like smoking. I'll go like after work to have a beer with my friends and I'll smoke cigarettes. I mean, it's not really a big deal. Cigarettes aren't that bad. I mean, I know that it's popular to say that smoking is bad for you, but you know, I like it, so I'm going to keep doing it. Okay, well, smoking really is really bad for you. You know, it causes things like lung cancer, emphysema, heart disease, Yeah, okay. oral disease. Well, what are my options? You know, assuming that I'm right, what are my options? Well, to be honest with you, you mentioned the patch. I can't recommend a patch to you if you're going to continue smoking. That can actually be pretty dangerous for you. In order to advise you about this at all, I need you to tell me a little bit more about your smoking history and how much you're smoking now. I mean, I smoke barely a pack a day. I mean, I've probably smoked about 5 or 6 years now. It's not really a lot of cigarettes, but it's sort of hard to get through the day at work. Okay, well, we actually consider 20 cigarettes a day to be a significant amount. And in fact, I would. Muy bien, este es el primer ejemplo. Ahora veamos un segundo ejemplo. Hi, can I help you? Yeah, I hope so. My workplace has just gone smoke free. I'm not very happy about it. I'm gonna keep smoking, but I was wondering if there's anything that can help me like get through the day, so I can, you know, go get my beer and smoke cigarettes after work. So your workplace just went smoke free and you're not too pleased, huh? No, I'm not gonna quit smoking. I mean, I like it. It helps me relax. So I mean, I don't see what the big deal is. Okay. But tell me a little bit about how smoking fits in your day. It'll help with the. I mean, I smoke a little less than a pack a day. It's not too bad. I've probably smoked for the last 5 years, but I mean, I could quit if I wanted to, but I don't really want to right now. Okay, so you feel like right now smoking is a pretty important part of your life. It's not something you're ready to change, but if the time came when you did decide to quit, you feel pretty confident that you could go ahead and do that. Sure, I could quit. Okay, what makes you so confident? Well, I mean, I don't see why I couldn't. Although I have not ever tried to quit. It's just something that I do for fun, you know, on breaks at work, in the morning and after work. Mm-hmm. And so in terms of a readiness to actually go ahead and make a quit attempt, where do you think you fall on the scale of 1 to 10, where 1 is I'm not considering it at all and 10 is I'm definitely ready, I want to quit? I am probably 2. I haven't even thought about quitting until this great announcement at work today. I'm totally not going to quit smoking. Okay. What made you say 2 instead of 1? Well, I mean, anything's possible. I mean, I guess I could maybe be convinced. I mean, yeah. Okay. Is there some, I mean, are there things I can try that would make me like want to quit smoking? Well, there are a lot of products available now that can actually help you curb that urge to smoke. We have products that can help to replace nicotine, which can help to decrease withdrawal symptoms that you might experience when quitting or cutting down. And also. Muy bien. Entonces, estos dos ejemplos, si tuvieron la oportunidad de observar algunas diferencias, en el primero vemos a en este caso es un consejero acerca de medicación que intentar. Y si ven, es bastante, está retando al paciente, está tratando de establecer conocimiento, hechos, y es difícil para el paciente establecer una relación. En el segundo ejemplo, vemos que trata de explorar cuáles son las razones de este individuo para seguir fumando, trata de encontrar su motivación para tal vez cambiar este comportamiento, y todo esto es parte de cómo funciona la entrevista motivacional. Ahora, para aprender estas habilidades, usualmente los terapeutas toman tiempo y esfuerzo. Y usualmente se hace a través de 2 estrategias. Una es el juego de roles, donde
se ponen en pares y una persona es el paciente, otra persona es el terapeuta y practican diferentes escenarios. También pueden usar pacientes simulados, que son actores que tienen una personalidad y interactúan con ellos. Y usualmente la forma en que se evalúa es de que hay retroalimentación entre compañeros o las sesiones se graban y posteriormente se codifican manualmente, es decir, viendo el video y la transcripción del video, se establecen diferentes aspectos que se quieren medir. Entre ellos, uno de los aspectos más importantes es algo llamado escucha reflexiva. Esta es una estrategia conversacional que se utiliza para mostrar comprensión de los sentimientos y perspectivas de los clientes. Y usualmente el consejero o el terapeuta va a escuchar al paciente y va a reflexionar sobre lo que escucha. Y después va a tratar de inferir qué es lo que está pasando. Y usualmente los terapeutas aprenden anchors o formulaciones que los ayudan a establecer una reflexión. Por ejemplo, puede empezar como, parece que estás preocupado por, te sientes enojado por, eso suena como si tú, y es una forma de escuchar y de mostrar que están entendiendo lo que están escuchando. Ahora, usualmente durante el aprendizaje de esta estrategia, se necesita alguien más para practicar. Y uno en colaboración con la Escuela de Salud Pública aquí en Michigan, platicamos acerca de cómo podríamos automatizar este proceso y cómo podríamos usar herramientas de aprendizaje natural para poder hacer este procedimiento más dinámico y que fuera más rápido de obtener feedback. Entonces, nuestro objetivo en este proyecto es crear un sistema de diálogo que ayude a los aprendices en psicoterapia mientras aprenden a hablar con sus pacientes y mejoran sus habilidades terapéuticas. Por ejemplo, supongamos que el paciente dijo, tuve dificultades para seguir mi dieta esta semana y tenemos un sistema que genera respuestas en forma de reflexión y puede sugerirnos solamente el inicio de la sentencia, fue difícil para ti, etcétera, etcétera, o lo pasaste mal, o puede ser una sentencia completa. Te estás preguntando si serás capaz de perder peso de esta manera. Ahora, para poder generar estas alternativas o reflexiones, estudiamos métodos de generación automática de reflexiones en psicoterapia. Tengan en mente que este trabajo se realizó hace 4 años tal vez, y en ese tiempo todavía no existían grandes modelos de lenguaje como actual ChatGPT. Entonces utilizamos uno de los modelos previos, que es es solamente GPT, y exploramos en ese momento no se sabía realmente si un sistema que está generado para propósito múltiple podía funcionar en el área de psicoterapia. Y para mejorar el desempeño de este sistema, también desarrollamos estrategias para aumentar el contexto que proveíamos al algoritmo. Y estas fueron basadas en cómo funciona el modelo tradicional. Por ejemplo, si soy un terapeuta y estoy aprendiendo, usualmente para generar nuevas reflexiones voy a utilizar mi experiencia. Entonces implementamos esto mismo como parte de nuestro sistema en el que el modelo identifica reflexiones adecuadas de sesiones relacionadas basadas en el contexto actual. Por ejemplo, si se está hablando de reducir el consumo de alcohol, podemos ver en nuestras bases de datos cuáles son algunas reflexiones relevantes para reducir el consumo de alcohol y tratar de usar esta información como parte del contexto para nuestro sistema. Y esta es la descripción general del modelo. En este modelo tenemos 2 componentes. Uno es el diálogo de la conversación. El segundo es una base de datos donde tenemos ejemplos de
conversaciones que fueron exitosas y además de alta calidad. Y aquí en el diálogo la historia del diálogo, el diálogo mismo, tenemos turnos que corresponden al cliente y turnos del cliente y del terapista o terapeuta. Y lo primero que hacemos es expandir los sinónimos del lenguaje del paciente o del cliente. Y esto se hace a través de seleccionar palabras clave y de utilizar sistemas que expanden expanden los sinónimos, y eso se introduce como parte del sistema de generación. Y después el contexto de las dos personas en la conversación, utilizamos la base de datos y tratamos de identificar reflexiones que fueran relevantes. En este caso, el primer paso es seleccionarlas basadas en una heurística simple, en este caso DF-IDF matching, y posteriormente esa serie de ejemplos fue utilizada como potenciales candidatos y distinguidas a través de un clasificador, y las mejores respuestas se incluían además como contexto dentro de nuestro generador, que está basado, como ya mencioné, en la versión de de GPT-2. Ahora, no existen muchos datasets que sean en el área de psicoterapia y que estén disponibles al público. Uno de ellos es el dataset o el corpus de Alexander Street, que contiene conversaciones de psicoterapia en diferentes temas. Entonces usamos ese como para mostrar al modelo de lenguaje cómo luce una conversación en el área de psicoterapia, que es muy diferente a una conversación regular. Y también utilizamos un dataset que se llama Motivation Interviewing, que colectamos en trabajos previos, que contiene 254 sesiones de terapeutas profesionales y también estudiantes de psicología, y anotaciones de cuando ellos hacen una reflexión dentro de la conversación. Y este dataset cubre múltiples temas, por ejemplo, el control de peso, la adherencia a medicación o dejar de fumar. Y realizamos varios experimentos en los que tratamos de generar reflexiones utilizando este modelo de GPT, que estaba utilizando dos estrategias. Una, adaptamos al dominio utilizando conversaciones genéricas de Alexander Street, y después hicimos fine tuning utilizando nuestro dataset de entrevista motivacional. Y probamos las dos estrategias que mencioné anteriormente. Una es recuperación de información, donde buscamos las reflexiones más similares. Y segundo, expansión basada en sinónimos. Y experimentamos cómo modelos incrementales se desempeñan en generar una nueva reflexión. El modelo base contra el que comparamos es un modelo simple basado en sequence to sequence, y evaluamos esto con métricas estándar de evaluación del lenguaje como Rouge, embeddings y diversidad lingüística. Aquí están, en esta tabla muestro los resultados para las diferentes métricas automáticas, el sistema base, que es un sistema sequence to sequence, y nuestros diferentes sistemas. El primero, que solamente tiene fine tuning; el segundo, que incorpora el módulo de retrieval o el incorporar incrementar el contexto con reflexiones similares; y el tercero es expansión de contenido. Como pueden ver, el primero, expansión de contenido, aquí en rojo, están los mejores resultados para la métrica Rouge, mientras que el que utiliza el retrieval obtuvo mejores resultados en diversidad semántica. Entonces, de cierto modo, esto muestra que nuestros sistemas están desempeñándose mucho mejor que el sistema base, que es un sistema sequence to sequence simple, y
además capturan diferentes aspectos. Uno captura ser muy parecido a la referencia, es decir, a la reflexión creada por un experto. Y el segundo introduce diversidad semántica. Ahora, en el área de generación del lenguaje, generación automática del lenguaje, uno de los principales situaciones es que durante la evaluación las métricas automáticas no reflejan que sea usable el sistema en una implementación con usuarios reales. ¿Por qué? Porque puede ser que obtenga el sistema una calificación muy alta, pero aún así el resultado no sea legible. Entonces, realizamos una evaluación que fue realizada por individuos que tenían experiencia en entrevista motivacional y evaluaron cada una de las generaciones de nuestros diferentes sistemas en 3 aspectos. Uno es la relevancia, es decir, relevancia al contexto. El segundo aspecto es si la sentencia que se generó contiene una reflexión, y el tercero es la calidad de la reflexión. Y la calidad es en términos de que esté apropiado gramaticalmente y de que sea relevante. Ahora, aquí estamos mostrando la calificación en términos de, bueno, en el eje de las Y, estoy mostrando una escala Likert desde 0 hasta 5, donde las personas decían cuál modelo prefieren. En este caso, la barra azul muestra la respuesta creada por un experto. La barra verde es el modelo base y las barras amarilla, roja y rosa, los diferentes sistemas. Y como se puede ver en la mayoría de los casos, los usuarios refirieron de forma muy cercana nuestro sistema a la respuesta de un humano. Y esto muestra que esto corrobora los resultados anteriores, donde vimos que el modelo es capaz de generar reflexiones. Y este es un ejemplo donde mostramos, bueno, aquí estoy mostrando el contexto del diálogo en los dos primeros turnos de los participantes de la conversación, y aquí está el enunciado por parte del paciente. Y dado este enunciado, nuestros modelos tienen que crear una reflexión. Esta es la reflexión que creó un humano experto, un psicólogo. El segundo es la reflexión creada por un modelo de sequence to sequence. Y el tercero es el modelo que solo tiene fine tuning. Y el último es el modelo que tiene es expansión de contenido, es decir, tiene los módulos de retrieval y el módulo de expansión de sinónimos. Como pueden ver, el modelo, por ejemplo, de sequence to sequence realmente es un hallucination porque no tiene ningún elemento que tenga que ver con el contexto. En este diálogo, por ejemplo, una persona está hablando acerca de que está preocupada por una diagnosis de prediabetes y está preocupado de que tal vez van a correr el mismo destino que su padre, que ahora está recibiendo diálisis. Entonces, por ejemplo, decir no te faltó ninguna dosis no tiene nada que ver con este contexto. Mientras que nuestro sistema, por ejemplo, nuestro mejor sistema dice, así que estás preocupado acerca de tu salud y cómo ésta se verá en el futuro. Entonces, en general, nuestro sistema fue capaz de generar reflexiones que son bastante relevantes. Y en resumen, creamos un modelo que genera primero un lenguaje muy similar de psicoterapia, y esto a través de los módulos de fine tuning, y también aumentamos el contexto del diálogo utilizando métodos inspirados en las guías de cómo se hace la entrevista motivacional, y mostramos también que
el modelo crea un lenguaje reflexivo y hay beneficios utilizando estos métodos de recuperación y expansión de contenido. Ahora, la siguiente pregunta que nos hicimos es, podemos generar una reflexión, pero ¿qué pasa si tenemos a un estudiante que está aprendiendo a generar una reflexión y quiere saber que también lo hace? Y este es un segundo escenario que exploramos, donde evaluamos automáticamente la calidad de la escucha reflexiva. Por ejemplo, tenemos este escenario donde el cliente tiene o dice un enunciado, en este caso, empecé una nueva dieta, pero cuando me da hambre pierdo mi disciplina. Entonces, el terapeuta puede responder a esto de diferentes maneras y nos vamos a enfocar aquí en tratar de enseñar al terapeuta cuál es la manera correcta. Entonces, supongan que el terapeuta escribe su reflexión y ahora tenemos que darle una evaluación. ¿Cuál es la correcta? En este caso, tal vez un terapeuta inexperto escribe, la disciplina debe ser el máximo objetivo, trata de controlarte, solo depende de ti. Y eso en realidad no es consistente con la técnica de entrevista motivacional, mientras que el segundo ejemplo es, realmente estás teniendo dificultad para seguir tus objetivos de pérdida de peso cuando tienes hambre. Entonces, en ese caso, está escuchando el terapeuta y está mostrando empatía. Entonces, tratamos de evaluar cuál es la calidad de estas oraciones. Para esto, construimos un corpus de psicoterapia que muestra diferentes niveles de habilidad terapéutica al tratar con pacientes y diseñamos un algoritmo que se llama Prompt Aware Margin Ranking, que se entrena contrastando pares positivos y negativos, por ejemplo, reflexiones que son de muy baja calidad contra alta calidad y diferentes funciones de pérdida que regulan el estilo y la relevancia de la reflexión. Es decir, queremos reflexiones o queremos ver que la oración se apega al estilo de la reflexión, pero que también son relevantes. Ahora, el problema lo definimos como una tarea donde queremos dar una puntuación a la calidad de la reflexión y aquí estamos tratando de dar un puntaje entre 0 y 1, dada la interacción verbal entre paciente y terapeuta. Y hay varias aplicaciones para este método. Por ejemplo, puede ser usado para capacitar a terapeutas, proveyéndole feedback o retroalimentación en el sentido de que también lo hizo en el rango de 0 a 1. También puede ser dentro de su evaluación, que si yo soy el instructor y quiero saber que también mi estudiante está creando sus reflexiones, y también en la generación automática de reflexiones, por ejemplo, dadas diferentes alternativas de generación, ¿cuál sería la mejor que voy a presentarle a mi usuario? Ahora, hay varios retos asociados a esta tarea. Una es que la anotación experta en psicoterapia es difícil y costosa. Por lo tanto, no tenemos muchos ejemplos de cómo se ve una reflexión de alta y baja calidad en diferentes escenarios. Ahora, también puede haber asociaciones espurias. Por ejemplo, puede ser que un sistema piense que que las reflexiones buenas, por simplificar, son cortas o son oraciones muy cortas y una reflexión mala es una oración muy corta y una reflexión buena es una oración muy larga. Y también tenemos que diseñar indicadores de estilo para una reflexión. Por ejemplo, la longitud de la respuesta. Ahora, iniciamos construyendo un corpus en el que creamos una lista de 318 enunciados de pacientes que pueden ser contestados con una reflexión. Esto fue realizado en colaboración con un profesor de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Michigan, donde estos diferentes enunciados se utilizan como parte del entrenamiento de estudiantes y contratamos anotadores expertos para que escribieran respuestas de alta, media y baja calidad para cada oración. Y en la terminología de entrevista motivacional,
estos corresponden a 3 conceptos. Una es reflexión simple, reflexión compleja o no es una reflexión. Y dado que usualmente las personas que no tenemos ningún entrenamiento formal en psicoterapia damos respuestas de baja calidad, utilizamos también crowdsourcing para obtener este tipo de respuestas. Y aquí está un ejemplo de cuáles son los tokens o el número de términos en cada uno de estos diferentes tipos de enunciados. El prompt, por ejemplo, tenemos prompts que tienen 48 tokens en promedio, las reflexiones complejas 31, las reflexiones simples 14, y tenemos aquí ahora sentencias generadas por expertos y no expertos que son de baja calidad. Aquí muestro un ejemplo. Como decía, nuestra estrategia es crear para cada prompt o para cada oración, crear 3 diferentes niveles de reflexiones. Compleja, que es una muy buena reflexión. Simple, que es una reflexión que es correcta, pero no añade más información. Y no es una reflexión, que es una categoría donde todavía no ha adquirido esa habilidad del terapeuta. Por ejemplo, si el prompt es, mi mamá murió de cáncer de seno y sé que voy a morir de cáncer también. Una respuesta de muy alta calidad o muy buena es, la muerte de tu madre fue devastadora. Estás preocupado de que mueras de la misma manera. Y una reflexión que también es pertinente, pero no es de tan alta calidad, es, ¿crees que morirás de cáncer como tu madre? Y en una reflexión que no, más bien una oración que no es una reflexión, es, ¿te estás rindiendo? Hay medidas que puedes usar para prevenir eso. Recuerda, no eres tu mamá. Y también, este es otro ejemplo de una reflexión compleja. Aquí utilizamos algo que no mencioné. Uno es el dataset que estamos colectando y otros son ejemplos también de un dataset que ya existía, que es el que mencioné anteriormente, con sesiones de diferentes tipos que también estaban anotadas para reflexiones. Y el algoritmo que usamos es un algoritmo basado en contrastive learning y el problema lo diseñamos como un problema de learning to rank. Es decir, queremos ordenar la calidad de las respuestas basadas en una función objetivo. En este caso utilizamos una función multilevel margin ranking loss que incorpora o que se asegura de que haya diferencias entre diferentes niveles de calidad en la reflexión. Es decir, la función lo que trata es de maximizar la distancia entre una reflexión de media calidad con una de alta calidad, baja y media y baja y alta, de tal modo que los ejemplos los ponga lo más aparte posible y así aprenda a distinguir entre los diferentes tipos de contenido. Ahora, esta función va a darme un valor numérico, de tal modo que cada reflexión va a ser evaluada en el rango de 0 y 1. Sin embargo, cuando estábamos implementando este método, nos percatamos de que el algoritmo ignoraba el enunciado del cliente. Por ejemplo, supongamos que el cliente dijo, empiezo una dieta todos los días, pero una vez que tengo hambre pierdo mi disciplina. Y el terapeuta dice, usted está sorprendido de haber tenido cáncer. Esto realmente ha puesto tu mundo patas para arriba. Los modelos simples pueden asignar una puntuación alta a esta respuesta. ¿Por qué? Porque de hecho es una reflexión muy buena, pero no es relevante al contenido. ¿Por qué? Porque está realmente ignorando todo el prompt. Entonces, diseñamos una segunda función objetivo que se encarga de, o se asegura
de que el prompt sea considerado dentro de la función objetivo. Y en este caso le llamamos Prompt Aware Margin Marking Loss. Y el proceso funciona de esta manera. Tenemos el prompt y las diferentes reflexiones en diferente calidad. Por ejemplo, reflexión compleja, reflexión simple o no es una reflexión. Y primero pasa a través de un scorer y ese scorer utiliza las funciones de multilevel margin para establecer las diferencias entre las diferentes calidades de esas reflexiones. Y después pasa por el módulo de Prompt Aware Ranking Loss, de manera que los dos valores se mantengan y establezca cuál es la calidad de la reflexión final. Y realizamos varios experimentos donde nuestro modelo está implementado utilizando Mental Roberta, el modelo de Mental Roberta, y también probamos con 3 diferentes modelos. Uno es un clasificador que clasifica entre 3 diferentes clases. Clasifica la respuesta del estudiante como no es una reflexión de alta calidad o de baja calidad. Y también usamos regresión, en este caso para proveer un valor numérico para cada respuesta. Y en este caso, no reflexión estaba en el rango de 0, reflexión simple entre 0.5 y 0.7 y reflexión compleja 0.7 a 1. Y los modelos, probamos modelos donde incluíamos el objetivo que considera el prompt y sin él. Y utilizamos un conjunto estándar de datos para probar junto con métricas estándar, por ejemplo, Pearson Correlation, Spearman Recall at One y también Kendall-Tau. Y el conjunto de pruebas de datos, dejamos una parte de nuestro dataset como test set y probamos estos diferentes clasificadores y como pueden ver, bueno, aquí el asterisco indica que el experimento utilizó el Prompt Aware Objective y si ven, Recall at One obtiene mejor performance para nuestro algoritmo que cuando utilizamos solamente un clasificador naive o cuando utilizamos regresión. Y también es el mismo caso para Kendall-Tau. En el resto, en algunos casos, por ejemplo, en correlación de Pearson, el sistema de regresión funcionó bastante cercano a nuestro sistema. Para probar si nuestro sistema era útil o es útil para los estudiantes que están tratando de aprender a escribir reflexiones o a generarlas en este caso, realizamos un estudio de usuarios con 30 estudiantes que estaban inscritos en una clase de entrevista motivacional en la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Michigan. Esta clase es a nivel posgrado y implementamos nuestro sistema en una aplicación web y proporcionamos evaluaciones en tiempo real a los estudiantes mientras aprendían a crear respuestas para el enunciado del paciente. Este es un ejemplo de cómo se ve la interfase que ellos ven, donde mostramos aquí el prompt o el enunciado y pedimos aquí que provean una reflexión en respuesta a este enunciado. Después de resolver todos los prompts que se les fueron mostrados, los estudiantes reciben una respuesta numérica que evalúa la calidad de la reflexión en un rango de 0 y 1, utilizando nuestro modelo PAIR, y también les mostramos un ejemplo de una reflexión de alta calidad, y eso es parte del feedback que reciben. Y al final de que los usuarios usan nuestro sistema, contestaron una encuesta donde les pedimos que valoran varios aspectos de su interacción. Primero, les preguntamos si
la calificación que recibieron del sistema parecía correcta. Sí entendían cómo se evaluaba su respuesta, si disfrutaron usando el sistema, si fue útil, si las calificaciones fueron demasiado positivas o demasiado negativas. Y las otras preguntas tenían que ver con el sistema, si fue fácil de usar o si hubo algún problema. Y como pueden ver en esta gráfica, la mayoría de las veces los usuarios estuvieron de acuerdo en que el sistema fue útil. Y en conclusión, presentamos la tarea de calificar la calidad de una reflexión y desarrollamos una estrategia de clasificación, que es PAIR, para abordar este problema. Y realizamos evaluaciones automáticas y también un estudio en un entorno educativo con estudiantes e instructores reales. Y en general, nuestra evaluación o la evaluación que nos realizaron fue bastante positiva en términos de accesibilidad y rendimiento. Ahora, en general, utilizar métodos de NLP para esta tarea en particular tiene varios retos. Uno es que hay muy pocos conjuntos de datos disponibles y los datos suelen ser difíciles de recopilar. En nuestras investigaciones iniciales, por ejemplo, tardamos más de un año en colectar un dataset. Los sistemas necesitan aportes de expertos en psicología, es decir, necesitamos guía experta para poder desarrollar tanto estrategias como para probar el resultado de estos sistemas. Y también que estos sistemas que están generando diálogo y que los va a usar un usuario final necesitan una supervisión cercana durante el proceso de generación. Y por supuesto, el estudio que hicimos es un estudio muy pequeño comparado con un estudio de usabilidad donde podamos aprender cómo sería mejor realizar intervenciones. Por ejemplo, cuando generamos una reflexión de muestra, tal vez eso no es tan posible en tiempo real durante la práctica de un terapeuta, porque sería tal vez raro que estén mirando hacia su computadora o hacia su teléfono, pero tal vez en otros ambientes, por ejemplo, en terapia que se da por teléfono, sea viable. Entonces, es parte de lo que puede ser hecho en el futuro. Finalmente, como un par de ideas de dónde se puede obtener más información. La conferencia de ACL tiene varias publicaciones. Está también la conferencia de Machine Learning for Healthcare y hay también varios workshops que están orientados, por ejemplo, al área de salud mental como Computational Linguistics and Clinical Psychology. Y antes de concluir, pues quisiera mencionar que este trabajo es en colaboración con otros profesores en la Universidad de Michigan, tanto Rada, que está en el departamento de computación, Ken, que está en el departamento de salud pública, Larry, que está en el departamento de comunicación en salud, y varios estudiantes de doctorado que han hecho gran parte de este trabajo. Y con esto concluyó mi presentación. Muchas gracias, doctora. Muy interesante, ¿no? Todo el trabajo que se ha estado realizando ahí en su proyecto y pues todos los colaboradores, ¿no? Me comenta. Me gustaría pasar a la sesión de preguntas. No sé si aquí en el chat o si quieren abrir su micrófono. Adelante, no sé si por ahí alguien quiere hacer preguntas, comentarios. Bueno, mientras se animan a hacer preguntas. Doctora, ¿qué tan complicado es? Bueno, ya lo ha dicho, ¿no? Que tener un corpus requiere pues cierto tiempo y además costo, ¿no? Por todo esto. ¿Cuál es, digamos, la estrategia que se pudiera seguir, ¿no? Ante estas, digamos, como limitantes, ¿no? O sea, para poder seguir avanzando, ¿no? Con con este corpus, ¿no? Sí,
Por ejemplo, el dataset que que se utilizó en estos dos estudios están creados por un equipo de personas en el área de computación y personas en el área de psicología, y eso requiere bastante anotación manual. Sin embargo, recientemente ha habido varios esfuerzos para utilizar, por ejemplo, datos de redes sociales, por ejemplo, Reddit, que tienen comunidades de salud mental extensas, donde existe también este rol de terapeutas van y participan y proveen ayuda a los usuarios que están expresando pues algún problema. Entonces, una alternativa es colectar datos de lugares públicos como estas redes sociales, o, por ejemplo, utilizar crowdsourcing, tratar de entrenar a trabajadores dentro de estas plataformas para que generen este tipo de datos. Y bueno, por supuesto, esto lleva a diferentes niveles de calidad de los datos, pero también pues hay un trade-off entre el beneficio y el esfuerzo que se requiere. Muy bien. ¿Alguien por aquí tiene alguna pregunta, comentario? A ver, Samuel. Bueno, adelante, Iván. Adelante, Miguel. Bueno, va a ser muy breve, doctora. Pues muy interesante la investigación. La Gracias. verdad que me pareció sorprendente, ¿no? La forma en cómo se analiza, ¿no? La psicoterapia, ¿no? Y estas modalidades que se tienen, ¿no? Y pues ahorita que pues está el uso de estos modelos, ¿no? De GPT, o sea, pues el ver que los utilizaron en esta investigación, ¿no? Desde hace años, me vino la duda, ¿no? De si han probado utilizando los nuevos modelos, ¿no? Que obviamente utilizan muchos más datos, y si pues hubo alguna diferencia o cómo observaron ahí el cambio. Sí, sí hemos probado, por ejemplo, cómo funciona ambos, la versión 3 y 4 de ChatGPT, y es bastante bueno en términos de generar una respuesta correcta dado un prompt, y sí, sí es capaz de capturar algunos de los aspectos que se espera que capture la respuesta. Por ejemplo, que luzca como una reflexión, que tenga empatía, que sea relevante al contexto. Sin embargo, bueno, yo no diría que el hecho de que existan estos nuevos modelos significa que está resuelto el problema, porque no todos tenemos la capacidad de ejecutar o entrenar modelos así de grandes. Entonces, por ejemplo, a pesar de que nuestra investigación utiliza también un modelo base basado en este caso, en GPT, en versiones previas, es un modelo mucho más modesto comparado con estos modelos que son bastante inmensos, y que funcionan bastante bien, es cierto, pero a la vez les hace falta un poco de información muy específica al dominio que se quiere hacer. Por ejemplo, como están entrenados para que contesten de forma muy formal, les falta esa parte de la emoción humana o expresar más empatía, pero definitivamente funcionan muy bien. Ok, no, pues muchas gracias, doctora. También otro punto que me pareció muy interesante es cómo tomaron pues todos estos expertos, ¿no? Del área, las evaluaciones, ¿no? Que arrojaba, o sea, sí presentó pues esta métrica, ¿no? De los estudiantes, me parece, ¿no? Pero ahora sí los profesores, los expertos del área, ¿cuál fue su opinión acerca, pues, de este tipo de instrumentos, ¿no? De que, pues, se haga una evaluación de la psicoterapia, ¿no? Porque sí, cuando comentaba que, pues, la evaluación se hace de pares y
o bien pues ya sea analizando, ¿no? Las imágenes, pues sí, me quedó esa duda, ¿no? Sobre todo porque pues es un área pues de la salud, ¿no? Claro. Pues hasta ahora hemos visto una respuesta muy positiva en los potenciales usuarios finales, que son los terapeutas, am, principalmente porque esta es una herramienta que el propósito es asistir, no reemplazar. Y segundo, porque usualmente la retroalimentación es compleja, es un proceso complejo. Y en este caso, los estudiantes, por ejemplo, dijeron, el sistema fue muy útil para mí recibir una calificación de mi trabajo y poder mejorar y ver que conforme seguía usando el sistema, recibía calificaciones mejores porque practiqué más veces y recibí retroalimentación. Y por parte de los instructores, ver también cómo la tecnología se puede incorporar para hacer el trabajo pues más efectivo. En este caso, por ejemplo, proveyendo diferentes ejemplos y sabiendo que los estudiantes pueden intentar múltiples veces y no necesitan esa supervisión cercana porque el sistema está funcionando bastante razonablemente en generar la evaluación o los ejemplos. Ok, no, pues muchísimas gracias por la respuesta, doctora. Gracias por sus preguntas. Adelante, Iván. Gracias, doctora Pérez, por la plática. También estoy interesado en esa relación, una vez que está el sistema, qué pasos se tienen que seguir para su utilización ya con estudiantes, ya no en un modo experimental. No sé si tuvo esa experiencia y si nos puede platicar un poquito cómo es el proceso desde Estados Unidos. Sí. En este caso, nuestro colaborador estaba, incluso este semestre que pasó, nuestro colaborador utilizó nuestra herramienta para evaluar 2 tareas en su clase. Entonces permitió que los estudiantes, bueno, se establecía una tarea, usualmente la evaluación es, la tarea se hizo o no se hizo, de tal modo que no existe un impacto en la calificación del estudiante, pero sí hay un beneficio en utilizar el sistema porque, bueno, si funciona como está diseñado, se espera que el estudiante mejore su habilidad para generar reflexiones. Entonces, ese es un aspecto que cuidar, que no exista ninguna penalización o ningún inconveniente al utilizar el sistema. Segundo, los estudiantes se sintieron motivados a intentar porque recibían respuesta inmediata en lugar de esperar que su profesor evaluara. También por parte del instructor, poder generar muchos enunciados y que el sistema evaluara automáticamente las respuestas reduce también el trabajo que hay que hacer. Independientemente de que en esta particular pues, ejecución del experimento no hubo no hubo una evaluación, fue paz, no paz. Y creo yo que para utilizar esto en un ambiente ya más formal, que de hecho este sistema pensábamos integrarlo como parte de un curso en Coursera, necesitamos primero pues hacer más pruebas para asegurarnos que nuestro sistema es bastante eficiente y exacto por ejemplo, en gran escala, y también vamos a verificar algunos aspectos relacionados con el diseño. Nosotros estamos más enfocados en el área de NLP que en el área de Human Computer Interfaces, entonces también es algo también que ver. El otro aspecto es cómo vamos a hacer ese feedback, en qué momento. Hasta ahora parece que el feedback inmediato es correcto. Entonces vamos a hacer más pruebas en ese aspecto.
Muchas gracias, doctora Pérez, y muchas felicidades por el proyecto. Muy bien, gracias. Adelante, Gaby. Hola a todos, ¿cómo están todas? Hola, doctora Hola. Verónica. Hola, Gaby. Gusto verte. Muchas gracias por la plática, bastante interesante en general. Yo nada más tengo una breve curiosidad. Cuando estuvieron en los sistemas estos de generación de texto, usualmente hay que estar bastante conscientes de las cosas que pueden generar el Claro. sistema. Entonces, nada más era curiosidad sobre si encontraron algunas frases o cosas indebidas que los sistemas que ustedes entrenaron producían. Yo supongo que no por la forma en cómo están los datos que ustedes mismos están introduciendo y son bastante refinados y cuidados, creo. Entonces, pero igual, me da curiosidad y también si crees que este es un sistema viable que se pueda transportar de manera relativamente simple a otros idiomas, por ejemplo, el español. Y, gracias por la pregunta, Gaby. Por la primera, afortunadamente no encontramos ese caso. Sin embargo, considero que sí es posible. Sin embargo, como mencionas, el hecho de que este problema necesita supervisión, bastante supervisión en términos de qué es lo que estás generando. Eso ayuda, por ejemplo, que tenemos conjuntos de datos que hacen el fine tuning. Tenemos también varios filtros que ayudan a qué tipo de lenguaje se va a utilizar. En algunas iteraciones recientes de este sistema hemos incluido también algunas métricas que, por ejemplo, no lenguaje tóxico o no lenguaje pues grosero, no sé, que contenga algo negativo, de tal modo que no genere no genere texto inapropiado. Lo otro, respecto a la otra parte, perdón, es sobre la implementación, ¿verdad? ¿Y cómo se podría trasladar a otros idiomas? Sí. Estamos precisamente analizando cómo estas estrategias pueden usarse para generar herramientas en español. Una de las situaciones que encontré es de que la relación entre por ejemplo, la relación entre un doctor y un paciente en México es una relación donde el doctor te dice cuál es tu enfermedad y te dice qué hacer. Entonces no estamos acostumbrados a, por ejemplo, en la estrategia de entrevista motivacional, no estamos acostumbrados a que se nos dé esa habilidad de participar o no estamos acostumbrados a esta dinámica de explorar cuáles son nuestros motivos, por qué queremos hacer algo. Entonces, siento que eso puede influir en que no podemos, por ejemplo, solo traducir todo a español y luego crear los modelos y tratar de aplicarlos a algo que tal vez culturalmente sea diferente. Entonces, una de las consideraciones que estamos tomando en cuenta es primero probar si puede esto ser algo que tenga las mismas propiedades a través de lenguajes, propiedades lingüísticas, y otras es que si existe algún impacto referente a la cultura, referente al comportamiento. Por ejemplo, tal vez la dinámica de tomar turnos es diferente, o tal vez la dinámica de qué luce como una reflexión simple es diferente en inglés y en español. Y qué se considera como no reflexión o como lenguaje que no es apropiado en los dos lenguajes, en los dos, tanto en español como en inglés. Sí, muchas gracias, Verónica. Gracias. Bien, ¿alguien más quiere comentar o pregunta con respecto a lo que acaba de explicar la doctora? Iván, Carla, Jessica, ¿no? Muy bien. Bueno, doctora, queremos agradecerle, ¿no? Por el espacio que se dio y
Y bueno, esperamos poder contar con usted en un futuro para ver si en el momento ya tienen, por ejemplo, algo para el español, ¿no? Que sería muy interesante de este lado aquí, en nuestro país, ¿no? Bien. Bueno, aquí terminamos la transmisión en vivo. Agradecemos a todos los que estuvieron escuchándola y próximamente estará en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias por la invitación.